¿Te has parado a pensar alguna vez en lo que la Biblia dice sobre el cosmos? Quizás pienses que las escrituras sagradas solo abordan temas espirituales, pero ¿qué tal si te dijera que hay pasajes bíblicos que describen eventos cósmicos, planetas distantes e incluso la expansión del universo? Así es, profecías que sorprendentemente coinciden con los descubrimientos astronómicos modernos. Marte, las estrellas, el Apocalipsis y las visiones celestiales, todo esto está presente en las Escrituras, a menudo de maneras que jamás imaginaste. En este video, exploraremos cómo la Biblia nos habla sobre el cosmos, conectando la ciencia con la espiritualidad. Y lo mejor, te mostraré cómo estas enseñanzas pueden transformar tu visión del universo. ¿Quieres descubrir las fascinantes conexiones entre las profecías bíblicas y los misterios del espacio? Acompáñame hasta el final y prepárate para un viaje cósmico que te abrirá la mente a algo mucho más grande de lo que imaginabas. Comencemos. La Biblia siempre ha sido una rica fuente de símbolos y metáforas, pero a muchos les sorprende descubrir que algunos pasajes pueden interpretarse a la luz de los avances científicos modernos. Cuando leemos sobre los cielos, por ejemplo, podríamos entender que los antiguos se referían al espacio exterior o quizás incluso a la expansión del universo, un concepto que la ciencia solo recientemente ha comprendido plenamente. La idea de que el cosmos se expande constantemente resuena con los pasajes bíblicos que hablan de que los cielos se expanden o se abren. Y no es impresionante pensar que, hace milenios, estos misterios ya se abordaban de alguna manera en las Escrituras. La conexión entre las profecías bíblicas y los fenómenos cósmicos va más allá de las metáforas poéticas. Versos como el de Isaías, que habla de la expansión de los cielos, nos hacen reflexionar sobre cómo la Biblia describe la inmensidad del universo, reflejo de un cosmos en constante cambio. Y si consideramos la ciencia moderna, con el Big Bang y los descubrimientos sobre la aceleración de la expansión del universo, ¿no sería fascinante imaginar que los antiguos, mediante su sabiduría intuitiva, ya se referían a algo mucho más grande que las simples observaciones astronómicas? Quizás la Biblia ya nos alertaba sobre estos misterios cósmicos, incluso antes de que la astronomía tal como la conocemos diera sus primeros pasos. Ahora, imaginemos que, aunque la ciencia llegó para descentrar estos misterios, la Biblia ya ofrecía una profecía sobre el cosmos, como si preparara a la humanidad para el descubrimiento de un universo vasto y en constante cambio. La idea de una expansión continua de los cielos, mencionada tanto en las Escrituras como en la ciencia moderna, pone en perspectiva el papel de nuestro planeta en un panorama mucho más amplio. Por lo tanto, la ciencia y la religión podrían estar más conectadas de lo que imaginamos, y la Biblia, con sus descripciones de los fenómenos cósmicos, puede considerarse un preludio de los descubrimientos astronómicos que vendrían después. Cuando la Biblia habla de los cielos, no se refiere solo al lugar donde brillan las estrellas, sino a un concepto mucho más amplio y profundo. En varios pasajes, los cielos se mencionan como símbolo de misterio y trascendencia. Para los antiguos, el firmamento representaba la morada de Dios, la sede de los poderes divinos y la conexión entre lo espiritual y lo físico. Sin embargo, si lo analizamos desde una perspectiva más científica, también podemos entender los cielos como la inmensidad del espacio exterior, el vasto universo que se extiende más allá de nuestra comprensión. ¿Será que, al hablar de los cielos, los autores bíblicos se referían al cosmos tal como lo conocemos hoy? La referencia a los cielos en la Biblia también puede interpretarse como una forma de contemplación del poder divino, algo que apenas ahora comenzamos a comprender mejor a través de la astronomía. Al leer pasajes como los cielos declaran la gloria de Dios, podemos ver que las estrellas y los planetas están, en cierto sentido, vinculados a un orden cósmico que refleja la grandeza del Creador. La belleza del cosmos, sus leyes inmutables y la danza de las estrellas y los planetas son, en cierto sentido, manifestaciones visibles de la grandeza de Dios. La Biblia, por lo tanto, nos invita a contemplar los cielos, tanto como imagen de lo divino como campo de estudio y exploración. En la actualidad, la palabra cielo ha adquirido un nuevo significado. Hoy sabemos que el cielo no es solo la atmósfera que nos rodea, sino el vasto y desconocido espacio que se extiende más allá de las estrellas. Los pasajes bíblicos, al mencionar el cielo, podrían quizás ofrecernos un atisbo de una realidad mucho mayor que la de los propios autores. Al igual que en los versículos que hablan de la creación del universo, podemos vislumbrar cómo el cielo no es solo el techo de nuestra existencia, sino el escenario de un universo infinito y en constante evolución. Isaías, en sus poderosas visiones, a menudo nos habla de eventos cósmicos que, a primera vista, podrían parecer meramente simbólicos o poéticos. Pero al profundizar,
Podemos notar algo fascinante. El profeta describe escenas que pueden interpretarse como referencias a eventos cósmicos, incluyendo una visión del fin del cielo. Ahora bien, imaginemos que la descripción de Isaías del fin del cielo pudiera en realidad referirse a un fenómeno astronómico relacionado con planetas distantes, como Marte u otros cuerpos celestes que, en aquel entonces, eran desconocidos. Este tipo de imágenes, aunque misteriosas, nos lleva a reflexionar sobre cómo los profetas bíblicos percibían el cosmos. Es fascinante pensar que Isaías, en su época, tuviera una visión tan avanzada del universo y los fenómenos que ocurren en él. La idea de planetas distantes que colisionan o se acercan, causando perturbaciones en el cielo, podría ser una metáfora de eventos astronómicos que la ciencia solo llegó a comprender mucho más tarde. Cuando habla del fin del cielo, podría estar anticipando eventos cósmicos que podrían estar relacionados con la destrucción de estrellas o incluso con el movimiento de planetas. Al reflexionar sobre la profecía de Isaías a la luz de la astronomía moderna, vemos cómo la Biblia ya abordaba temas que apenas ahora comenzamos a comprender plenamente. Este tipo de profecía nos muestra cómo los antiguos a menudo se adelantaban a su tiempo. Las palabras de Isaías, que describen el fin del cielo, no son solo una figura retórica religiosa, sino una posible referencia a algo mucho mayor, un evento cósmico, el movimiento de los planetas o incluso un cataclismo cósmico. Quizás el profeta nos invitaba a ver más allá de lo visible, a un universo vasto e impredecible que los humanos solo comenzarían a descentrar milenios después. La Biblia, entonces, se revela no solo como un texto espiritual, sino también como un depósito de sabiduría que puede anticipar incluso los descubrimientos astronómicos más recientes. En el libro de Job encontramos algunos de los pasajes más antiguos y profundos sobre el cosmos. Cuando menciona las Pléyades y Orión, dos de las constelaciones más conocidas, nos damos una idea de cómo los antiguos ya observaban y catalogaban las estrellas sistemáticamente. Job describe el patrón estelar casi poéticamente, pero también como un testimonio de poder divino. Lo fascinante aquí es que, a pesar de la falta de evidencia de que tuviera acceso a telescopios o tecnología moderna, su observación de las constelaciones pudo haber sido sorprendentemente precisa. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿poseía Job ya una comprensión instintiva del cosmos que, en muchos sentidos, coincide con lo que sabemos hoy? La aproximación de Job a las estrellas va más allá de simples metáforas o referencias poéticas. Menciona las Pléyades y Orión, dos constelaciones que, hasta el día de hoy, son de gran importancia en astronomía. Las Pléyades, por ejemplo, son un cúmulo estelar joven, y su visibilidad en el cielo nocturno es una de las más notables. Orión, a su vez, es una de las constelaciones más antiguas y está impregnada de historias en diversas culturas. Para Job, estas constelaciones no eran solo puntos de luz en el cielo, sino símbolos de algo mucho mayor, el orden cósmico establecido por Dios. ¿Será que el propio Job, al mirar al cielo, veía la danza de las estrellas como una forma de percibir el orden divino en el universo? Además, la referencia a estas constelaciones en uno de los libros más antiguos de la Biblia nos plantea un misterio fascinante. ¿Acaso los antiguos ya tenían una comprensión del cosmos más avanzada de lo que imaginamos? Si bien la ciencia moderna ha desarrollado una comprensión mucho más precisa de las estrellas y las constelaciones, la mención de las Pléyades y Orión en Job revela una profunda conexión de los antiguos con el cielo. Veían el cosmos no simplemente como un fenómeno natural, sino como una expresión de lo divino. Y quién sabe, quizás incluso sus observaciones anticipen la astronomía moderna, algo que, siglos después, comenzamos a explorar con más detalle. Cuando leemos en la Biblia sobre la trayectoria de las estrellas, es fácil pensar que se trata simplemente de una expresión poética. Pero ¿y si esta expresión se refiere en realidad al movimiento de las estrellas y los planetas? La Biblia, con sus descripciones poéticas, podría estar hablándonos de algo mucho más profundo, la forma en que las estrellas se mueven por el cielo, como si siguieran una trayectoria cósmica predestinada. La ciencia moderna, con su comprensión de las órbitas planetarias y la gravedad, puede arrojar nueva luz sobre estos pasajes. Después de todo, ¿cómo podemos comprender la trayectoria de las estrellas en la perspectiva de la astronomía, que revela la compleja danza de los cuerpos celestes? La Biblia, en su sabiduría, podría estar reflexionando sobre el movimiento de las estrellas y los planetas de una manera que, a primera vista, parece más poética que científica. Sin embargo, al analizar los pasajes que hablan de la trayectoria de las estrellas, vemos que el concepto de movimiento celeste, regido por leyes naturales, ya estaba implícito. Lo fascinante aquí es que,
Al estudiar los movimientos de las estrellas y los planetas, vemos cómo la Biblia y la ciencia pueden conectarse. Cuando las Escrituras hablan del movimiento ordenado de las estrellas, podemos interpretarlo como una anticipación de lo que la ciencia moderna llamaría órbitas y gravedad. Esta idea de un camino estelar también nos lleva a reflexionar sobre el cosmos mismo y su organización. En cada movimiento celeste, ya sea de una estrella distante o de un planeta cercano, hay un orden que trasciende nuestra comprensión. La Biblia, al describir este movimiento estelar, nos recuerda que existe un orden en el universo, guiado por fuerzas que aún intentamos comprender plenamente. La conexión entre la descripción bíblica y la ciencia moderna sobre los movimientos celestes nos muestra cómo, en la antigüedad, ya se percibía que el cosmos sigue un ritmo preciso, como si fuera un camino trazado por la divinidad. El Apocalipsis, con sus imágenes sobrecogedoras, nos habla de fuego del cielo, una descripción que, a primera vista, podría parecer apocalíptica o simbólica. Sin embargo, al analizarlos desde la perspectiva de la ciencia moderna, podemos empezar a ver estos pasajes de forma diferente. ¿Qué pasaría si, en lugar de un evento sobrenatural, el fuego del cielo fuera en realidad una referencia a fenómenos astronómicos como supernovas o meteoritos? Las supernovas, por ejemplo, son explosiones estelares que liberan inmensas cantidades de energía y luz, algo que bien podría describirse como fuego del cielo. Y si la Biblia, con su sabiduría ancestral, ya anticipara simbólicamente tales eventos cósmicos, cuando el Apocalipsis habla de fuego en el cielo, muchos eruditos y teólogos han interpretado esta imagen figurativamente, asociándola con juicios divinos o cataclismos espirituales. Sin embargo, si observamos el cosmos desde una nueva perspectiva, podemos empezar a ver este lenguaje figurado como un intento de describir eventos cósmicos reales. La explosión de una estrella o la entrada de meteoritos a la atmósfera pueden considerarse eventos cósmicos catastróficos, y la descripción de fuego en el cielo puede, en realidad, referirse a algo tan grandioso y deslumbrante que trasciende nuestra comprensión. La ciencia y la religión, entonces, podrían estar hablando de la misma realidad cósmica, pero en lenguajes diferentes. Además, al reflexionar sobre la intensidad y el drama del fuego en el cielo, vemos que la Biblia, a lo largo de sus diversos pasajes, nos invita a comprender el cosmos en toda su magnitud. Estos fuegos cósmicos, ya sean causados por la fuerza de una supernova u otros eventos astronómicos, pueden interpretarse como una metáfora de lo dinámico e impredecible que es el universo, y de cómo incluso los mayores eventos cósmicos se rigen por leyes naturales que a menudo nos resultan misteriosas. En definitiva, el fuego en el cielo no es solo una descripción apocalíptica, sino también una referencia a la grandeza del universo y a nuestra pequeñez en comparación. La visión de Ezequiel es una de las más misteriosas y fascinantes de la Biblia. Describe ruedas y seres de aspecto extraterrestre, con criaturas de múltiples caras y alas, en una escena que fácilmente podría confundirse con una narrativa moderna sobre encuentros con seres de otros planetas. ¿Pero qué podemos aprender de Ezequiel sobre el cosmos y las visitas de seres celestiales? ¿Estaba describiendo simbólicamente eventos cósmicos que hoy percibimos como fenómenos astrofísicos? ¿O quizás sus visiones de ruedas en el cielo y seres de apariencias inusuales son una metáfora de algo más profundo, un mensaje divino oculto en las estrellas? La visión de Ezequiel presenta figuras celestiales que parecen estar en un vehículo cósmico, con ruedas que se mueven independientemente unas de otras. Si bien muchos eruditos interpretan esto como una metáfora de la presencia y el movimiento de Dios, otros creen que Ezequiel podría estar describiendo una experiencia visionaria relacionada con fenómenos astronómicos o incluso la visita de seres de otros planetas. Su mención de objetos que brillan como fuego y se mueven por el cielo podría interpretarse como una referencia a meteoros u otros fenómenos que, en aquel entonces, le habrían resultado incomprensibles, pero que podrían haberse asemejado a lo que hoy llamamos fenómenos cósmicos, como cometas o incluso naves espaciales. Además, es interesante notar que la Biblia, a través de visiones como la de Ezequiel, podría invitarnos a ampliar nuestra percepción de lo divino. Lo que uno podría ver como seres extraterrestres en sus visiones podría, de hecho, ser una manifestación de la complejidad del cosmos y realidades que escapan a nuestra comprensión. Y si la Biblia, con sus descripciones de fenómenos extraordinarios, anticipara de alguna manera la idea de vida más allá de la Tierra, algo que apenas hemos comenzado a explorar en las últimas décadas con la astronomía y la investigación espacial, la visión de Ezequiel, entonces, nos reta a mirar al cielo e imaginar que el universo no es solo una creación de Dios, sino también un campo de misterios y maravillas aún por descubrir.
Una de las ideas más fascinantes de la Biblia es que el cosmos sigue un orden estable, como se menciona en pasajes como el Génesis. La Biblia no solo nos narra la creación del universo, sino que también nos presenta un cosmos regido por leyes aparentemente inmutables, con cuerpos celestes ocupando su lugar en un orden cósmico perfecto. Este concepto se alinea notablemente con la comprensión moderna de la astronomía, donde los planetas, las estrellas y otras entidades cósmicas siguen leyes naturales precisas, como las de Newton y Einstein. Pero ¿cómo se relacionan estas perspectivas bíblicas con los descubrimientos científicos sobre la estabilidad del universo? Al reflexionar sobre la idea bíblica de un cosmos ordenado, vemos que las Escrituras hablan con frecuencia de un ciclo de creación y mantenimiento del orden cósmico. El Génesis, por ejemplo, describe la creación del mundo y la organización de los cielos, con el sol, la luna y las estrellas ocupando sus lugares en el firmamento. La estabilidad de estos cuerpos celestes, con sus movimientos regulares y predecibles, es una de las lecciones que podemos extraer de la Biblia, y concuerda con la visión moderna de que el universo sigue un conjunto de leyes naturales inmutables. La Biblia, por tanto, no solo habla de un universo creado, sino también de un cosmos en constante equilibrio, regido por un orden divino reflejado en las leyes de la física y la astronomía. Esta idea de estabilidad cósmica también nos lleva a considerar el papel del ser humano en este vasto universo. Si los cuerpos celestes siguen un orden estable, regido por leyes universales, ¿qué nos dice esto sobre la creación y la naturaleza de la Tierra? La Biblia nos invita a ver la Tierra como parte de un grandioso y hermoso plan divino, donde todo en el cosmos funciona en armonía. Al estudiar las estrellas y los planetas, podemos comprender que, así como el universo sigue leyes precisas, nosotros también estamos llamados a vivir según principios que nos conectan con lo divino. La estabilidad de los cuerpos celestes, entonces, no es solo un fenómeno físico, sino también un reflejo del orden y la sabiduría divinos que impregnan toda la creación. Marte, el planeta rojo, se ha asociado tradicionalmente con la guerra y la violencia, tanto en la mitología romana como en diversas culturas antiguas. La Biblia, si bien no lo menciona directamente, sí hace varias referencias a figuras y temas vinculados al dios de la guerra, quien también podría estar asociado con este planeta. En sus historias y profecías, la guerra, el conflicto y la lucha entre el bien y el mal son temas centrales. Al analizar estos pasajes a la luz del simbolismo de Marte, podemos observar una conexión interesante. La guerra y el caos que representa Marte podrían ser reflejos de las luchas espirituales y cósmicas descritas en la Biblia. La presencia de Marte como símbolo de guerra en la mitología romana no es aislada. En diversas culturas antiguas, el dios de la guerra era visto como una figura que representaba el conflicto y la destrucción. En la Biblia, podemos identificar este simbolismo en pasajes que hablan de los enemigos de Israel, las batallas espirituales y los acontecimientos apocalípticos. Marte, por lo tanto, no es solo un planeta lejano, sino un arquetipo que simboliza los desafíos y las batallas que enfrenta la humanidad, tanto física como espiritualmente. A nivel cósmico, esto podría sugerir que las batallas que libramos en la Tierra tienen un eco en el universo, reflejando la lucha universal entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal. Además, cuando pensamos en Marte como el dios de la guerra, también nos lleva a reflexionar sobre los aspectos del conflicto en nuestro interior. La Biblia habla de la guerra espiritual, la lucha entre el espíritu y la carne, y la necesidad de estar preparados para resistir las fuerzas negativas que intentan desviarnos. El planeta Marte, con su color rojo y su asociación con el conflicto, puede servir como un recordatorio cósmico de las batallas internas que todos enfrentamos, invitándonos a reflexionar sobre cómo lidiamos con nuestros propios conflictos internos. La Biblia, al mencionar los eventos y batallas finales del Apocalipsis, puede estar advirtiéndonos sobre la guerra espiritual que se desata en nuestras vidas, al igual que Marte nos recuerda las luchas físicas y mentales que todos enfrentamos. El Apocalipsis es una de las secciones más enigmáticas y misteriosas de la Biblia, repleta de imágenes impactantes sobre el fin de los tiempos. Entre los diversos fenómenos descritos, uno de los más impactantes es la caída de las estrellas y la sacudida de los cielos. Esto podría interpretarse como una metáfora de los cataclismos espirituales y el caos que sobrevendrá a la Tierra. Pero ¿qué sucede si, más allá de una interpretación simbólica, consideramos que estos eventos cósmicos también podrían ser fenómenos reales que ocurren en el universo? El papel de los cuerpos celestes en el Apocalipsis, con la caída de las estrellas y la sacudida de los cielos, podría estar más conectado con la realidad cósmica de lo que imaginamos.
La descripción del fin de los tiempos en el Apocalipsis, donde las estrellas caen y los cielos se estremecen, refleja los cataclismos cósmicos que podrían ocurrir en el futuro. Las estrellas podrían colisionar, las supernovas explotar y los cometas atravesar el cielo con una fuerza devastadora. Estos eventos, aunque astronómicos, pueden simbolizarse en la Biblia como signos del fin de la era humana. Sin embargo, también podemos interpretarlos como un anticipo de fenómenos cósmicos reales que podrían ser tan poderosos como los descritos en las Escrituras. Los cielos, entonces, no son solo un escenario de manifestaciones divinas, sino también un campo de fuerzas naturales que, en un futuro lejano, podrían alterar la estructura del universo. El fin de los tiempos, tal como se describe en la Biblia, también nos confronta con la gran pregunta: ¿cuál es el papel de la humanidad en el vasto cosmos? Si consideramos el Apocalipsis y los fenómenos cósmicos descritos, podemos ver que el fin de nuestra era no es solo una catástrofe aislada, sino parte de un ciclo cósmico mayor. Los cuerpos celestes, con sus movimientos impredecibles y cataclísmicos, pueden representar la inevitabilidad del cambio en el universo. La Biblia, al hablar del fin de los tiempos y las señales en los cielos, nos recuerda que estamos interconectados con un cosmos en constante cambio. Estos eventos cósmicos, ya sean señales divinas o fenómenos naturales, nos recuerdan que, en el gran esquema de las cosas, simplemente estamos transitando por un universo que sigue su inmenso y misterioso curso. Ahora que has aprendido sobre algunas de las increíbles conexiones entre la profecía bíblica y los misterios del cosmos, la pregunta es: ¿cómo puede esta sabiduría transformar tu vida? El universo es vasto y misterioso, pero las Escrituras nos invitan a explorar no solo los cielos, sino también nuestro propio camino espiritual. La ciencia y la fe, a menudo vistas como opuestas, pueden ir de la mano, revelando una comprensión más profunda de nuestro propósito en el mundo. ¿Te gustó lo que viste aquí? Suscríbete al canal para continuar este viaje de descubrimiento. Activa las notificaciones para mantenerte al día con más contenido que expandirá tu mente y fortalecerá tu fe. Deja un comentario abajo sobre lo que más te sorprendió y compártelo con amigos que también estén interesados en estas revelaciones cósmicas. Descifremos juntos los misterios del universo y la Biblia.